a los demás concilios, pero vamos a tomar un punto de partida, Hechos capítulo 15. Dice de la manera siguiente: entonces algunos, 15 versículos más adelante, dice: entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo, Bernabé y otros, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Les decía, este concilio tenía que realizarse porque estaba, a ver, la siguiente, creo que es la siguiente. Este concilio tenía que realizarse, de verdad, porque había un problema. Había un problema doctrinal. ¿Sí? Había un problema doctrinal. Había personas que habían subido de Jerusalén hacia Antioquía. ¿Sí? Ellos estaban allí en Antioquía y ahí salieron los viajes misioneros. Subieron de Jerusalén a Antioquía y estaban enseñando a los hermanos que para poder ser salvos necesitaban circuncidarse. Acuérdense que la circuncisión aparece ya primeramente en Génesis capítulo 17, donde Dios se la da a Abraham y de ahí pasa a ser parte de la ley. Entonces, para un judío, aunque ellos fueran cristianos, era muy difícil abandonar el judaísmo. El judaísmo decía que para ser parte del pacto, pues tenían que circuncidarse. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, ellos se convirtieron, ellos eran cristianos, porque estaban ahí en la asamblea, estaban ahí en la iglesia, pero estaban enseñando a los hermanos: si no se circuncidan conforme Moisés le mandó, no pueden ser salvos. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿verdad?, con respecto a la naturaleza de la salvación. ¿Sí? Tenemos un problema ahí. Quizás otros digan, ¿qué más da? Quizás otros digan, algunos dijeran, ¿qué más da si los circuncidan y siguen creyendo en Jesucristo? Pero es que había un problema de fondo con respecto a la naturaleza de la iglesia. El apóstol Pablo, tanto en la carta a los romanos como en la carta a los galatas, él deja bien claro que la salvación es por gracia. ¿Sí? La salvación es por gracia. Y esto no va a servir como base, como digo, porque luego más adelante el concilio ecuménico se trata de estas cosas, ¿no? Pero eso es por gracia. Eso no nos debe caber en duda a nosotros, que es por gracia. Que Dios nos salvó, no porque no haya visto algo, porque Dios ya previó que íbamos a hacer algo bueno, tampoco es así. Porque la salvación es por gracia y es libre, ¿verdad? Al Señor no lo ata nada, no hace que algo nosotros, porque algo de nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno. ¿Sí? Y si algo de bueno, porque es la gracia como dijo Pablo. Bien, entonces, hermanos, que no recauda que por gracia. Entonces, aquí tenemos un problema y se tiene que realizar este concilio. ¿Sí? Es una reunión, un sínodo, una asamblea, tiene que subir hasta Jerusalén. ¿Sí? Para resolver esta cuestión, porque no pueden permitir que en las iglesias se siga enseñando esto. No se puede permitir. Algunos dicen, bueno, ¿por qué te tienes que meter en iglesia? Dicen algunos hoy. Acuérdense que el otro día se tocó el tema de la independencia de la iglesia. Dicen, bueno, ¿por qué tienes que meter en iglesia? Y a veces, cuando se ve que alguien está enseñando algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, pues muy bien, te decir que me dé usted. O también, si te interesa la obra, vas a decir, bueno, está mal. Siempre y cuando te lo permitan, porque son iglesias independientes, pero a veces es necesario hacer esto, ¿no? Aquí, la iglesia, y quiero recalcar eso, vean ustedes que aquí fue la iglesia. En el capítulo 15 de Hechos dice aquí, en el versículo 3 dice: ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia.
Acuérdense que los concilios ecuménicos, más adelante veremos que no, yo decía en la sesión anterior, decía la verdad de que no, en este caso el concilio ecuménico o esta tendencia, o este movimiento, no es la iglesia del Señor lo que la está comentando. ¿Sí? Y aquí vemos que este concilio significa una preocupación por dejar en claro que la salvación es por gracia. ¿Sí? Y es la iglesia quien decide enviar a Pablo y a Bernabé hasta Jerusalén. ¿Ok? La iglesia. Quede claro pues que es la iglesia como tal. Pero bueno, que ojalá las iglesias tuviesen la madurez necesaria para tomar decisiones cuando se trata de doctrina. No se trata de cualquier cosilla por ahí, no. Doctrina. Y aquí la iglesia tiene la necesidad de enviar a Jerusalén a Pablo y a Bernabé para ver esta cuestión. Y es allí en Jerusalén donde se organiza este concilio. Bueno, y digo, de cierta manera, ecuménico, vamos a decirlo así, aunque no propiamente en el sentido del concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque se trata de unificar a la iglesia, a los hermanos, en una misma enseñanza. Por eso digo, en cierto sentido, ecuménico. ¿Ok? Se trata de unificar con respecto a la doctrina de la salvación, porque de aquí se parte mucho error. Más tarde la Iglesia Católica va a vender indulgencias, va a vender boletos para ir al cielo, para no ir al purgatorio, en fin, ¿verdad? En la historia se ven todas esas cosas. Entonces es importante dejarlo muy claro, que no se pudieron quedar así quietos. Vamos a quedar una comisión, y ahí vamos, hermano. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que fue presidido por los ancianos. Vamos a ver aquí en la escritura por los ancianos de la iglesia, y como ejemplo tenemos aquí en Hechos capítulo 15. Ya vemos que en el versículo 7, Hechos capítulo 15, versículo 7 dice: y después de mucha discusión, se entiende que este concilio, a la manera de los concilios ecuménicos, también se llevó varios días, no es posible, ¿no? Dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos. Ahí tenemos a Pedro. Y luego tenemos en el versículo 12: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de los gentiles. Y luego, en el versículo 13: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón me contaba. Lo que quiero destacar aquí es de que ¿quiénes son? Es Pedro, es Pablo y Bernabé, y es Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Porque se sabe que el pastor de la iglesia de Jerusalén era Jacobo, el medio hermano del Señor. ¿Ok? Entonces, es la iglesia. ¿Ok? Es la iglesia quien va a ver esta cuestión. Y aquí están los ancianos principales, que son los apóstoles. Afortunadamente, aquí están todavía vivos los apóstoles. Y acuérdense que los apóstoles son un fundamento. Pablo escribió a los efesios que son un fundamento, el fundamento de los apóstoles. Ellos conocían directamente lo que es la verdadera doctrina. ¿Sí? Ellos conocían esta cuestión. Entonces, son los ancianos, son los predicadores, son los apóstoles, mejor dicho. Y ahí están presentes los ancianos, ahí está presente Jacobo como pastor de la iglesia, allí en Jerusalén, para ver esta cuestión. ¿Por qué es importante esto? Porque digo, es un concilio, es una reunión que se busca unificar a la iglesia con respecto a la doctrina verdadera. Pero hasta aquí todavía no es ningún emperador, no es ningún papa, no es ningún movimiento que no sabe nada de doctrina. ¿Ok? Eso es lo importante que nosotros entendamos aquí. Y que el propósito, ya dijimos, ¿verdad? El propósito, ahora nos va el año más o menos para entender 50, todavía está vivo Pablo, ya vimos ahí, está vivo Pedro, Jacobo, ahora el otro Jacobo ya murió, el hermano de Juan, ya murió, en el capítulo 12 de Hechos. Pero sí,
Hay varios que están ahí vivos, afortunadamente. Bien. Entonces, este concilio tenía ese propósito, porque ya los judaizantes, una de las cosas con las que uno de los grupos por los cuales tuvo que lidiar la iglesia fue con los judaizantes. Y ello no era fácil, ¿verdad? De repente te conviertes en el Señor y de chiquito te enseñaron que debes circuncidar a tu niño, ¿verdad? A los 8 días, y no es tan fácil así como que, oye, deja la circuncisión. Claro, nosotros lo vemos así facilito, ¿no? Deja la circuncisión porque pues, ya no. No era tan fácil. A veces me pongo a pensar en esos hermanos, ¿verdad? Que se convirtieron al Señor. Pero pues, no es tan fácil. Desde chiquitos ellos se criaron en el judaísmo. Pero el judaísmo y el cristianismo no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Judaísmo y cristianismo no es lo mismo. Parece que hablamos, ¿verdad?, de que muchos dicen que tenemos un tronco común, todos. Las religiones abrahámicas tenemos un tronco común. Es Abraham. ¿Por qué? Porque nuestros padres Abraham, también los de los musulmanes, también lo es del judaísmo. Entonces muchos dicen, hay que unirnos porque tenemos un tronco común. Es Abraham. Pero judaísmo y cristianismo no son lo mismo. No es lo mismo. El sistema, ¿verdad?, que Dios utilizó en las dispensaciones en que se dieron estos sistemas, pues son distintos, son diferentes. Y nosotros no podemos decir que porque tenemos cosas en común, entonces vamos a hacer lo mismo. No es cierto. Y aquí está la prueba de que los hermanos estos que todavía no habían aprendido doctrina y todavía Pablo a la carta de los Efesios dice que se reveló el misterio, ¿verdad?, de la iglesia y la doctrina de la iglesia, bueno, todavía no sabían mucho, ¿verdad? Y tienen que revelar esta cuestión porque ellos sabían más. Entonces tienen que dejar en claro que el judaísmo no puede estar dentro de la iglesia. Y eso es importante hasta el día de hoy, porque hay mucha gente que quiere, ¿verdad?, retornar a los tiempos antiguos, lo hemos dicho. Quiere retornar a los tiempos antiguos y muchos estaban metiéndose mucho al judaísmo, ¿verdad? Son cristianos, pero se han convertido en cristianos mesiánicos, ¿verdad? Se han convertido, ¿verdad?, en personas que están practicando judaísmo, ¿verdad? Hay unos que andan, de hecho creo que lo mencioné, hay unos que andan ahí con un cuerno, que se razona en la cabeza, hay otros que andan vestidos, ¿verdad?, como judíos, ¿ok? Como los ortodoxos, ¿no? O ultra ortodoxos, ¿no? Así andan algunos ya vestidos, pero bueno, judaísmo y cristianismo no es lo mismo, que aquí está. Si no importara que el judaísmo estuviese metido dentro de la iglesia, pues entonces la iglesia no hubiese convocado a Pablo, Bernabé para hacer este concilio y dejar en claro que no se inquietaran los gentiles, porque al final de cuentas eso es lo que dice Hechos, que no se inquietaran los gentiles, que se convierten a Dios, porque ya Pedro había visto con sus propios ojos, que el Espíritu Santo descendía sobre los creyentes gentiles sin que guardaran la ley. Ya Pedro lo había visto, capítulo 10 de Hechos. Ya lo había visto con sus propios ojos. Y ya Pablo, en sus viajes misioneros, había visto cómo los gentiles se convertían al Señor. Y no precisamente eran judíos o practicaban el judaísmo. Y por eso se para Jacobo y dice, bueno, esto concuerda con la palabra del Señor. Esto concuerda con la profecía del Señor. Después de esto volveré, prepararé la huella del tabernáculo de David para que el resto de los hombres busquen al Señor. Ok, entonces, tiene que quedar claro eso. Tiene que quedar claro porque no se podía permitir que gracia y obras estuviesen juntos. Puede ser que el sistema de obras en el Antiguo Testamento era así, pero ahora es por gracia. Y estos están enseñando mal y no lo podían permitir. Entonces, este es el concilio en pocas palabras, el concilio de Jerusalén, que le dijo, se reunió la iglesia con los que conocían doctrina, ¿sí?, con el propósito de dejar las cosas definidas. Ahora, sí, creo que es una. Sí, entonces, más o menos en este año es que se lleva a cabo el concilio de
Jerusalén. ¿Sí? Todavía parece para que llegue el tiempo de la muerte del último apóstol. ¿Cuándo fue la muerte del último apóstol? ¿Alguien sabe? ¿Qué año? ¿O quién fue el último apóstol? A ver. Juan fue el último apóstol. Muere aproximadamente en el año 96, casi al final del siglo I. Allá falta muchísimo, ¿verdad? Y él va a ver muchas cosas, va a iniciar con muchas cosas, va a ser como judaísmo y como el paganismo, ¿verdad? Del Imperio Romano. Porque el cristianismo fue comenzó con Jesucristo. Año 30, pues Cristo tenía como 30 años, comenzó el cristianismo en el año 30. Y de ahí para acá, pues tienen que lidiar con el judaísmo y con el paganismo de Roma. Porque cuando el cristianismo comienza, el imperio que estaba gobernando era el imperio romano. Y de ahí que estaba profetista, cuando da la profecía de Daniel en el capítulo 2, pues está la imagen, ¿verdad? Está la imagen. Y en el capítulo 7 tenemos las 4 bestias, ¿verdad? En el capítulo 7 de Daniel se habla de 4 bestias. La cuarta bestia, dice la profecía, que es espantosa y terrible. Y esta bestia, pues es el imperio romano. Es el imperio romano. Pero que luego va a venir un reino que va a destruir estos reinos. Entonces, cuando esto sucede, el imperio romano le faltan al imperio romano de Occidente, le faltan como 400 años. Para que caiga. O sea, todavía está en su auge y más aún le falta el Imperio Romano de Oriente. Recuerden que el Imperio Romano comenzó desde el 31 a.C., ¿okay? Con Augusto César. Cuando Cristo vino, el emperador que estaba gobernando tierra, ya lo dijimos el otro día, Tiberio, ¿ok? Y ahí se va hasta llegar al año 476, bueno, en donde cae el Imperio Romano de Occidente. Sí. Y el cristianismo tiene que seguir avanzando, tiene que seguir caminando. Y hubieron fuertes persecuciones, ¿verdad? Cada emperador perseguía a los cristianos, pero llegó un punto en que los cristianos gozaron de libertad. Y ese punto es lo que se conoce como el Edicto de Milán. Subió un emperador que se llama Constantino. ¿Ok? Constantino. Él subió más o menos en el año 306 después de Cristo. Para el año 313, creo que no lo notamos aquí, ¿verdad? No, okay. Para el año 313 es cuando se da lo que se conoce la unión de la iglesia con el Estado. ¿Sí? La unión de la iglesia con el Estado. Hasta este momento no se había unido el poder político con el religioso. Habían sido perseguidos y se da el edicto y se le da libertad a los cristianos, empiezan a hacer templos, empiezan a hacer iglesias, pues iglesias, edificios, quiero decir, ¿verdad? De ahí para atrás no había ningún edificio. Los cristianos acuérdense que se reunían en cualquier parte. De ahí para acá empezamos a ver templos muy bonitos. ¿Por qué? Porque el edicto de Milán dio la oportunidad de que tuviesen libertad los cristianos. Ahora sí se iban a llenar, iban a construir templos y se iban a llenar los templos. Pero el problema es que los templos se iban a llenar de gente incrédula. Porque se estaba abandonando la doctrina. Ya estaba profetizado de que muchos se apartarían de la fe. Según Timoteo capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Es una profecía. Y eso vino ocurriendo. Hubieron muchísimos problemas, muchísimas persecuciones, tanto que en el año 250 o 251 aproximadamente se da el primer rompimiento de las iglesias. ¿Qué
hasta ahí, vamos a ver la otra. Ajá. ¿Qué problemas había o había hasta ese tiempo? Todavía no llegó el concilio niceno, pero ya hay problemas. Ya hay problemas en el mundo religioso. ¿Ok? Ya hay un rompimiento límite a partir del año 250 en el tiempo que aparece Novaciano. El tiempo que aparece Novaciano, que nace Novaciano, ya hay un rompimiento de las iglesias regulares con las irregulares, las que aceptaron los errores, porque muchas aceptaron los errores. Muy bien. ¿Qué problemas había ahí hasta ese tiempo? Bueno, pues había un cambio de gobierno eclesiástico. Ya no era el gobierno de la democrática. Acuérdense que hay un gobierno democrático, acuérdense que las iglesias son independientes, existe la democracia, pero en este tiempo el pastor ya no se llama pastor, se llama obispo. Y los obispos, y no quiere decir que el pastor y no son los mismos, pero ellos le dieron otro carácter. Y los obispos ya no gobernaban la iglesia, gobernaban 2, 3, 4, así. ¿Okay? Entonces iban tomando un poder que la misma Biblia o Cristo al fundar la iglesia nunca les concedió. Y el carácter del ministro va desapareciendo hasta que llegamos a lo de Papa, ¿no? Bueno, ese es uno de los problemas que había en ese tiempo. Ahora, la aparición de la salvación bautismal. Cuando aparece Constantino, él se bautizó hasta días antes de su muerte. Él murió aproximadamente en el año 337, más o menos, y él se bautizó días antes de su muerte. ¿Por qué Constantino? Ha habido debate entre Constantino era cristiano o no lo era. Pero Constantino, al parecer Constantino no era cristiano. El bautismo que él se suministró fue un bautismo de regeneración bautismal o salvación bautismal. Fue días antes de su muerte. ¿Saben por qué? Porque él decía que si el bautismo daba pecados, cuanto más lo aplazara, mejor para él. ¿Sí? Mejor para él. Porque le iba a lavar todos los pecados. Por eso él los va aplazando, eso dice la historia, ¿no? Los va aplazando porque él creía esto. La salvación bautismal. Es decir, que el bautismo lava pecados. Si una persona por bautizarse ya es hijo de Dios, a como cree la Iglesia Católica hasta el presente. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que para ser hijo de Dios se requiere. La Biblia dice, ¿verdad?, que oye su palabra y que el que Dios tiene el deber de la condenación. Si alguno de Cristo le va a naturaleza. ¿Ok? Entonces está clarísimo cómo son esas doctrinas nucleares básicas, pero para ese tiempo ya había aparecido la salvación bautismal. Ya ese tiempo, aunque todavía no se ha hecho un decreto, ¿verdad?, una ley. Bien, entonces en ese tiempo se da el rompimiento de la comunión con iglesias que aceptaron el error. Complicado. ¿Sí, verdad? Okay. Aceptaron el error y pues hubo un rompimiento. Imagínense ustedes hoy que se habla de la unidad, inclusive entre los mismos bautistas, hoy tenemos riesgo también del rompimiento. Ese riesgo siempre ha sido, porque toda vez que una iglesia, vamos a decirlo así, se aparta de las enseñanzas fundamentales, pues lo que conocen la doctrina, ¿qué van a hacer? Muchas veces ellos se separaron. Es histórico, pues. Se separaron, ellos no siguieron caminando con esa iglesia. ¿Y qué errores tenían? Ya tenían el error que vimos en arriba, y ya tenían el error de la salvación bautismal. Y obviamente, ahí se tenía que cumplir lo que dice Amos 3:3, ¿no? Andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Sí? O también, según Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Que eso no aplica nada más con el matrimonio, ¿verdad? Cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, podría aplicarse también a estas cuestiones.
Si esta gente era incrédula, cuando se dio el edicto de Milán, cuando los cristianos gozaron, ¿verdad?, de libertad, en realidad lo que pasó con la iglesia es que se llenó de gente inconversa. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque, o sea, no se puede pretender que el bautismo hace a una persona, lo cambia de naturaleza. No lo creemos así, la Biblia no lo dice así. ¿Sí? Uno se bautiza porque es un requisito, es un paso de obediencia, ¿verdad? Porque queremos identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es un símbolo que debe hacerse. Pero esta gente, muchos de ellos eran impíos, eran gente no regenerada, no convertida, no eran hijos de Dios. Entonces, ¿qué había en estas iglesias? Separarse, año 250 más o menos, cuando aparece el edicto Novaciano, que eran de los grupos que trataban de llevar la doctrina bíblica. Entonces ahí se va revelando ya en el año 250. Pero para el año 313 sube Constantino. Ahora, Constantino no era cristiano. Las persecuciones habían sido difíciles, habían sido duras para los cristianos. Sin embargo, entre más los perseguían, más se multiplicaban. Constantino se dio cuenta de ello. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con esta gente? Entre más los persiguen, más aumentan. Y a veces nos parece que llevarnos las cosas fáciles nos sirve de ayuda. A veces no siempre es así. A veces decimos, no, pues, ojalá me llevar fácil a ver cristiano, yo creo que podría ser mejor. A veces no. A veces tener demasiada libertad religiosa no es nada. Los cristianos eran perseguidos, eso es lo que dice el Hechos capítulo 8, que eran perseguidos y ahí no iban caminando, iban hablando de la palabra. ¿Sí? Entonces, las persecuciones que arreciaron, como le pasó allá al pueblo de Israel en Egipto, ustedes saben que hasta hubo decretos para matar a los niños, pero no se multiplicaron. Así pasó en el Nuevo Testamento. También, entre más que se veían los cristianos, más se aumentaban. Constantino se dio cuenta de esto. Constantino no era cristiano, era un político. Él se dio cuenta de esto y él dice que tuvo un sueño que vio en el cielo. ¿Alguien sabe cuál es el sueño que tuvo? Para cosechar un poquito de agua. Ajá. Sí, vio una señal en el cielo, dice que era una cruz que decía: con este signo vencerás. ¿Sí? O sea, Constantino tiene una visión, algo así como los mormones, algo así como los bautistas, algo así como los que creen en visiones. Usted sabe que hay mucha gente que no cree en la Biblia, pero sí cree en visiones. O como los católicos romanos, que cada vez van viendo virgen por el que. ¿Sí? Entonces, Constantino dice que él vio una visión y supuestamente se hizo cristiano y empezó a obedecer a los cristianos. Empezó a obedecerlos, pero el problema es que, como ya dije, se venían arrastrando errores doctrinales. Y entonces, pues él, como emperador, ¿qué es lo que hace? Él convoca el primer concilio, que es el concilio de Nicea, año 325, porque él puede subir al trono, empieza a gobernar con el año 313, en segundo cuarto, empieza a gobernar y él convoca. ¿Por qué? Porque hay problemas. Él acaba de empezar su carrera de cristiano, pero hay problemas. El imperio ya se ha cristianizado, por decirlo de alguna manera, pero hay problemas con el arrianismo. Hay problemas con el arrianismo. ¿Sí? ¿Y qué cosa es el arrianismo? ¿Alguien sabe qué cosa es el arrianismo?
Yo creo que estamos hablando de algunos saben qué cosa es el arrianismo. Seminarista no quiero. Oye, ¿qué cosa? ¿Alguien sabe qué cosa es el arrianismo? Bueno, arrianismo se llama porque lo predicó alguien, un sacerdote llamado Arrio. ¿Qué? Arrio. Arrio fue el que se opuso a la doctrina católica. Pero ¿quién está bien? Arrio o la doctrina católica. Y que se va a detectar en los oficiales. En realidad, Arrio estaba predicando cosas que estaban en contra de la integridad de la naturaleza de Cristo. Acuérdense que Cristo poseyó una naturaleza divina y una naturaleza humana. O sea, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos cosas. ¿Ok? Pero, Agrio, ¿qué es lo que decía Agrio? Agrio decía que el Logos, que se unió pues para formar esa hipóstasis, esa unión de naturaleza, Agrio decía que el que se había unido con la carne, en realidad no era Dios. No era Dios, sino era el primer ser creado, por eso de una manera, de parte de Dios. O sea, que no era divino para acabar, no era divino. Que el Logos no era divino. El verbo encarnado, que dice Juan capítulo 1, versículo 1, luego un 14, el verbo hecho carne. O sea, no era divino. Sí, si la vamos a ver un poquito, porque ustedes dirán, ¿dónde está esa Biblia? Por menos en cuanto al Logos, lo que predicaba Agrio, ¿no? Dice San Juan capítulo 1, versículo 1, y luego vamos a leer el versículo 14. Dice 1:1. En el principio era el verbo, o el Logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos gloria como el elemento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios, coigual a Dios. ¿Ok? Y ese mismo verbo fue el que se hizo carne, asumió la naturaleza humana. ¿Ok? Pero algo decía que no era divino. O sea, afectaba la integridad de la naturaleza de Cristo, porque nosotros creemos que Cristo es Dios. Pero era Dios y también era hombre. ¿Cómo puede ser eso? A nosotros nos pega la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser Dios y hombre? Pero la Biblia dice que Cristo era Dios y era hombre. ¿Sí? Entonces se tenía que solucionar eso. Y aparte de eso, Agrio también decía que en la parte de la naturaleza humana no existía un espíritu humano en Cristo. No existía un espíritu humano, sino que todo controlaba la parte divina. Entonces, afectaba la integridad de la naturaleza de Cristo. Nosotros creemos, voy a repetir, nosotros creemos que Cristo tiene una naturaleza divina y humana, unidas, y están unidas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama unión hipostática? ¿Ok? Así se llama, unión hipostática. Entonces, la herejía de Agrio era muy peligrosa porque imagínense ustedes que nosotros tuviéramos un Salvador que es Dios, que es lo que predican hoy los, ¿quiénes son? Los llamados testigos de Jehová. En realidad ellos son arrianistas. Los testigos de Jehová predican el arrianismo. Son los arrianos nuevos. O sea, que esa herejía no es moderna. ¿Sí? Y estaba afectando al imperio de Constantino. No voy a decir que al cristianismo, no, al imperio de Constantino. Pero como les digo, siempre hubo grupos
¿verdad?, que estuvieron llevando la doctrina verdadera. Por eso los bautistas no son protestantes, ¿verdad? Siempre los grupos ahí están los novacianos, los montanistas, los donatistas. ¿Ok? Esto estaba planificando el imperio de Constantino. Había disputas, había pleitos, y lo que él quería era unificar el imperio. Pero para empezar, como ya les dije, Constantino no era cristiano. No era cristiano. Él le convenía que como digo, es que el cristianismo era una fuerza imparable. En aquellos días nadie podía detener el cristianismo. Es que entre más lo perseguían y más gente mataban, más aparecían grupos y grupos y... Bueno, y si no pueden contra el enemigo, pues únete a ellos. Y fue lo que hizo Constantino. Se unió al cristianismo. Y lo que pasó fue que surgen estos problemas y él inmediatamente convoca un concilio a la manera del concilio de Jerusalén. Pero este es el primer concilio ecuménico o universal. ¿Sí? Porque hasta este punto todavía están unidos la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica griega. Todavía no han llegado al cisma. Por eso se hizo la división de comunismo, ¿verdad? Tratar de unificar a todas las naciones desde los cismas. Y ya uno de los cismas que se va a dar desde el 1860 entre la católica griega y la romana. Pero todavía aquí no ha llegado a eso. Entonces, él convoca un concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, que está allá por la actual Turquía, ¿no? Cerca de Estambul. Entonces convoca un concilio y a él lo que le interesa es unificar al imperio. A él no le interesa ni la iglesia, a él no le interesa las doctrinas, y él es un emperador no converso, así lo creemos. O alguien me podrá decir por ahí que Constantino era cristiano, para que bueno, ¿dónde se le ve cristiano? ¿No? Porque, pues, desde que el cristiano se le ve, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. No se puede ver que han vivido así, visible, que Dios hace en mi corazón, pero sí, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, Constantino toma el imperio, tiene estos problemas en la reina misma, convoca a muchos obispos. Se dice que hubieron allá unos 300 obispos. Ténganse en cuenta que obispo se le llamaba a los pastores. ¿Okay? Todavía no tienen carácter de papa, todavía a este punto. Entonces, él convoca a todos los obispos, básicamente fueron los de Oriente, ¿sí? Pero se llama concilio ecuménico, porque los convoca y como a él ya caía en gracia a los cristianos, les pagó todo, les pagó el viaje, les pagó el hotel, todo, ¿verdad? Para que ellos estuvieran cómodos y nadie se quedara, porque era concilio ecuménico. Eso es como que tenía cómo hacerlo. Era el emperador, era grandísimo el imperio, todo no se había dividido. ¿Viste? Para 325 falta poco más de un siglo para que surja el primer cisma del imperio romano. Entonces los convoca y una de las cosas ahí que se decía en el concilio de Nicea es de que Cristo es verdadero Dios, tiene dos naturalezas, divina y humana. Es el credo niceno. Ahora, hasta aquí, este concilio ecuménico con respecto a la energía de arriba es correcto. Siempre suele citarse el credo niceno, o lo que se determinó allí en el concilio de Nicea. No, pues eso no es lo que Nicea como referente, ¿verdad? Eso es lo que Nicea aprobó, porque está correcto. Está correcto. Lo que se aprobó ahí en Nicea está correcto. Es un concilio ecuménico, pero hasta aquí es correcto. Lo que no está correcto, ya lo dijimos, ¿verdad? Es que como fue el concilio, no fue como Jerusalén, no fue la iglesia, la que conoce la doctrina, a quien entregó Cristo la autoridad de predicar y enseñar. No es Constantino.
no es cristiano, su propósito con otros. Y aquí lo vemos, ¿no? Y dirán los católicos, porque ya hasta podría ser un santo de la Iglesia Católica, ¿no? Por estas cuestiones. Pero, aunque esto es correcto, como ya les dije, a estas alturas ya tenemos el problema de la regeneración bautismal. Ya que importa también el cambio del sujeto del bautismo. Que ya no se bautizan nada más personas creyentes en edad de conciencia, sino en edad de empiezan a bautizar niños. ¿Sí? Entonces, y el obispo ya se está tomando atribuciones que no tiene. ¿Ok? Entonces, este concilio, hasta este punto de combatir el arrianismo, es correcto. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ya te dije en qué estamos de acuerdo. Ese ecuménico, cualquiera puede decir, bueno, es un concilio correcto en todas sus partes. El hecho de que una doctrina sea correcta, ya no del ecumenismo, puede que se diga, se cite, ya sea Efesios capítulo 4 o Juan 31, es que la unidad, este movimiento pretende cumplir el sueño de Jesucristo, como lo vimos en la anterior sesión. Pero, quiere cumplir el sueño de Jesucristo. Y aquí podemos decir, no, es que estamos defendiendo, al combatir el arrianismo, estamos defendiendo la integridad de la naturaleza de Cristo, de las naturalezas de Cristo. ¿Sí? Y por eso luego ponemos, todos, con Constantino y con el Concilio de Nicea. Pero el problema es que hay otros problemas. Ya aquí empieza a nacer la iglesia, empieza a tomar forma la iglesia católica romana. Y como ya les dije, el principal promotor del ecumenismo moderno pues es la iglesia católica. Más adelante mencionaremos el Concilio Vaticano II, que es donde se definieron muchas cosas para el ecumenismo moderno. Entonces, pero aquí estamos en este punto en donde nosotros no podemos históricamente aceptar en todo lo que hizo Constantino, porque muchos dicen, no, muchos llegan a decir el católico a un santo, porque le dio oportunidad al cristianismo, ¿no? Le abrió las puertas, ahora ya no tenemos que andar huyendo, ahora podemos hacer templos, podemos tener edificios bonitos, que es yo, hacer muchísimas cosas que antes no se podían. Pero, pues todo es engañoso, porque se está cambiando doctrinas elementales de la palabra de Dios. Se están comprometiendo principios de la palabra de Dios. Y este se va a convertir en un poder, más adelante, un poder perseguidor. Más adelante, ¿sí? Se va a convertir en persecuciones, en perseguidores. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, si por ejemplo, de los novacianos, pues querían, ¿verdad?, estar aquí, yo creo que no lo querían, no querían estar aquí en este concilio. Además, ya dijimos que antes del 325 ya hubo un rompimiento. ¿En qué año dijimos que fue ese rompimiento? 150 ya hubo un rompimiento. O sea, estos ya no quieren estar con Roma, ya no quieren estar con todos los que están abrazando las papas. ¿Ok? Y siempre ha pasado, yo creo que esto siempre ha pasado porque muchos hoy lo vemos sorprendente, ya se están dividiendo. Pero es que desde el momento que una persona empieza a predicar doctrinas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, pues tiene que darse separación. No es deseable. No es deseable que el pueblo de Dios se divide y se separe, pero si realmente, imagínense que alguien empieza a predicar que la salvación sí es por gracia, pero también por obras, o empieza a predicar cierto pelagianismo, por ejemplo, ¿no? Que es la gracia y no las obras, ¿no? Gracias a las obras. Inmediatamente el que ha estudiado la Biblia y se ha dejado enseñar y ha estado estudiando la Biblia dice, no, pero es lo que se puede, entonces yo para acá y tú para acá. Eso no lo pasa.
en el pasado. Y eso puede llegar a pasar si la iglesia, si las iglesias, o si los pastores, o si los predicadores empiezan a predicar o empezamos a predicar ocurrencias que vienen de nosotros. Porque existe el riesgo, como lo dice ahí, yo creo en la Biblia, dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán perversidades y arrastrarán tras sí los discípulos. Y como que vamos viendo, ¿a dónde está este, no? ¿A dónde está este? Yo lo sigo tomando como riesgo. Ahí está la Biblia. O también el Espíritu dice claramente que los pastores algunos apóstoles escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por hipocresía de mentirosos que para engañar no encargo de error, dice Jesús. Entonces, hermanos, siempre se ve, no nos hemos cuidado de eso. O sea, hay cosas que se han curado, por eso el compromiso que yo creo es seguir estudiando la Biblia, seguir estudiando la Biblia y actualizarlo conforme va pasando el tiempo, conforme las escrituras, porque van surgiendo cosas que no existían, maldades que no existían, cosas que nos exigen, ¿verdad?, conocer más de la Escritura. Entonces, yo lo veo como que no quisiéramos expulsar a nadie, vivir con nadie, pero esto, hermanos, no es cierto. ¿Por qué? Porque no podemos estar unidos con alguien que no cree lo que la palabra de Dios dice. Y muchas veces es por falta de conocimiento. Muchas veces por falta de entregarnos al estudio de la palabra. Hoy la iglesia se está secularizando demasiado. Y a veces muchas iglesias no están estudiando bien. No están estudiando bien. Se están secularizando muchísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay momentos que va a haber problemas, tanto en las iglesias como en los pastores obreros. Por eso recalco y digo, que el compromiso de nosotros es, pues, seguir comiendo la palabra y bendito aquel que en sus iglesias manda a alguien a estudiar a un seminario. ¿Sí? Digo, no es que enseñarles se nos vaya a hacer todo, no, es a enseñarles a estudiar la palabra. Porque no estoy diciendo que enseñarles a hacer todo. Hay un hombre que decía, yo vengo aquí a escuchar a ver qué me dicen ustedes. Le digo, aquí no es que vienes a escuchar, aquí vienes a estudiar para estudiar. ¿Sí? Porque el compromiso es que tú seas dirigido por el Espíritu Santo, que tú le eches ganas y luego vayas a decir en la iglesia de la palabra de Dios. No es lo que yo digo. Porque yo podría equivocarme. Así lo digo, ¿no? Mi compromiso es estudiar, pero podría equivocarme. Pero si ustedes son de las personas que son dados a estudiar la palabra, ¿quién les va a engañar? El día de mañana que venga alguien diciendo, venga otra doctrina, como dice el apóstol Juan, y llega una doctrina, como decía que el hombre tiene gran poder de Dios, mucho caída en el brazo de los días. Bueno, el día que vengan así, ustedes no lo van a tolerar. No lo van a tolerar. Porque saben la doctrina. Pero si ustedes son descuidados de la doctrina, si ustedes no conocen Biblia, va a venir nada más como el caso de Constantino. ¿Sabe qué? Hay que estar unidos, porque algo está mal. Así lo es. Pero no es solo algo. Es como si hubiera un médico. Trata de unificar un imperio. Bueno, que tiene que ver el poder temporal con el poder espiritual. El poder de la iglesia no es político. ¿Sí? Y ya saben ustedes ahora cómo funciona. Muchos cristianos se han metido en la política. Sí, muchos cristianos dicen, pero el poder de la iglesia no es político. Bueno, cada quien tiene derecho a ganarse unos pesos, yo lo sé. ¿Verdad? ¿Ok? Cada quien tiene derecho a ganarse unos pesos, pero el poder de la iglesia no es político. Aquí está el Constantino. El poder de la iglesia es un poder temporal. El poder de la iglesia es espiritual, es moral. Entonces, y a veces se requiere que hasta suplican, ¿verdad? Allí, ¿quién es su gallo? ¿Sí? Algunos sí. Hay uno que vi por ahí, yo también lo de las redes, que dijo, todo pueblo movimiento. ¿Sí? Digo, ¿y será que estamos predicando? ¿Será que estamos conociendo la verdad? ¿Y será que estamos
enseñando al pueblo de Dios porque es la verdad. No, ya en esta iglesia nos olvidó que el poder de la iglesia no es político. Constantino era un político y era un concilio ecuménico. Imagínense aquellos días, todos dicen, hay que ir a la reunión de Constantino, hay que ir, porque mira que ese árbol está malísimo. ¿Verdad? Y es verdad, es correcto, Concilio Niceno, es correcto. Como también el de Éfeso, el de Calcedonia, también. El que sigue, ¿no? Entonces, es correcto. Pero, ¿qué haríamos nosotros? ¿Será que iríamos con Constantino o no? ¿Qué haríamos? Sí, porque ya ven ustedes lo que dijo nuestro presidente hace un día, ¿verdad? Es lo que dijo, ¿verdad? Que por eso mataron a Jesucristo. Se comparó con Jesucristo. Y los que lo mataron fueron los potentados. Digo, pero no está el problema con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero es un político. Pero algunos dicen que es grande entre grandes. Pero bueno, hay cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? En personas, yo sé. Pero a lo que digo, nosotros no podemos estar así como que abiertamente siguiendo a un político, y es que ese es el problema, ¿verdad? Del ecumenismo. Y mucha gente, dijimos el otro día, entramos en un cierto ecumenismo, cuando seguimos tradiciones, cuando seguimos cosas, como decía yo, le hablábamos del 14 de febrero, ¿no? Decíamos, ¿verdad? Y ya pasó. Es el día del corazoncito, no sé qué, de romántico, entonces el San Valentín. Y pues, por penoso que sea algún cristiano, suele dar el corazón, ¿verdad? Sí, bueno, porque es una doctrina en la que se generalizan las cosas que nosotros en otros. Mejor decían, yo sé lo que es el amor de Jesucristo, ¿sabes? Porque Dios nos amó. ¿De qué se trata? Pues no se trata de lo que diga San Valentín, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el primer concilio, el concilio de Nicea. Y este es básico porque allí se empieza a abrir puertas para el poder imperial y uniendo por lo político y lo religioso el Imperio Romano. Este es esencial. Y muchos concluyeron ahí, obispos, muchos salieron excomulgados, pero al final de cuentas se terminó por decretar el concilio de Nicea que en cuanto a dar el obispo está correcto, pero en cuanto a lo que mismo Constantino creía con respecto al bautismo, eso está mal y no podríamos ir a ese concilio, porque ¿qué íbamos a sacar? Excomulgados, qué sé yo. Todavía había cierta tolerancia para los cristianos, sano muerte, pero sí excomunión. ¿Ok? Concilio de Nicea, año 325. ¿Alguna pregunta aquí? Para que no se canse también. O si me están entendiendo, ¿verdad? Bien. Sí. Que estoy planteando los concilios ecuménicos para que vean que no es algo moderno. Es un plan bien trazado desde el principio de parte del enemigo para corromper la iglesia del Señor, las doctrinas. Y como la gente, o lo único que le interesa a mucha gente, lo que le interesa es el dinero. ¿Sí? Y no quiero meter a nadie, pero se ha visto muchos venden a un voto, ¿verdad? Por último, a todos no se trata de dinero. Pero no se pueden a pensar qué es lo que está en su mente haciendo el político, qué es lo que está trazando, qué es lo que define, cuáles son los principios, valores. Vamos, si me da la pensión, yo voto por eso. ¿Sí? Digo, pero no meten a nadie. Todos necesitamos dinero y todos nos hemos ayudado con cierta pensión. Pero si ese gobernante, más allá de la pensión del dinero, está proclamando principios que están en contra de la palabra de Dios, no deberíamos votar por ese plan. ¿No? No, pero como todos en la universidad, y lo que hacen los carismáticos, ¿verdad? Si tienes enfermedad, ¿verdad? Ahí me encargo, ¿verdad? Aquí soy yo. Si tienes el problema de dinero, ahí
No importa. Dice la Biblia que muchos de los días tendrían comezón de oído, ¿verdad? Se volverían las fábulas, apartarían el oído de la verdad. Así dice, si no te importa, tú lo apartarían el oído de la verdad. ¿Sí? Pero, pues mucha gente, por conveniencia, pues, con Constantino. No importa. No importa. Y eso es cierto, de cierta manera es ecumenismo. Porque hay una unidad en el pensamiento. Los cristianos debemos tener los ojos más abiertos que el mundo impío. Pero a veces es acá igual, ¿verdad? Los ojos más abiertos. Porque los cristianos no solamente buscan alimentar su cuerpo. El Señor le dijo a Satanás, le dijo, no solo de pan y de hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros debemos estar alimentados por la palabra de Dios, nos bien abiertos aún con respecto a estas cuestiones, como Constantino. Con todo concilio, van a los obispos, decretan esto y está bien, pero no todo está bien. Y no puede haber unidad por encima. El hecho de que coincidan en una cosa no se puede hacer equivalente a que debe haber unidad con ellos. Más en cuestiones tan elementales como es la naturaleza de la salvación, la naturaleza del bautismo o la naturaleza de los mismos. Sí, no se puede y no se debe. Y esto es lo mismo que ha venido ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Por eso mi interés es presentar los concilios ecuménicos. ¿Ok? Muy bien, no hay preguntas, ¿verdad? No hay comentario. Sí, porque yo quiero darme a entender y que no entiendo. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Tenemos aquí el concilio de Constantinopla. Ya las normas que vienen enseñando ya está. Eso ya no lo pueden parar con nada. Ya el bautismo, la constitución de los obispos. Ahora, unos años más tarde se convoca, obviamente ya para esto ya Constantino ya murió, pero ya se dio la unión de la iglesia con el Estado. Ya no es la iglesia sola, sino ya la iglesia tiene poder político. Ahora, si se le antoja, pueden matar y someter con las leyes políticas. ¿Okay? Entonces, aquí, en el año 181, pues, se convoca el segundo concilio de Constantinopla, el primero Constantinopla. Cuando Constantino la iglesia con el Estado pasa la sede de Roma, la pasa a Bizancio, y empiezan a haber dos cabezas, ¿verdad? Roma y Bizancio. ¿Ok? Y aquí pues fue Constantinopla, convocado por el emperador Teodosio I, emperador. Una vez más, siguiendo los concilios ecuménicos, todos los concilios ecuménicos fueron convocados por los emperadores. Más adelante vienen los concilios lateranenses, que son convocados por los papas, pero no en la iglesia del Señor, claro, ¿verdad? Ok, presidido ¿verdad? Aquí por Melesio de Antioquía, Gregorio Nacianceno y Nictario de Constantinopla, lo vimos, ¿no? El asunto, uno de más el arrianismo. El arrianismo no lo detuvieron, ¿sí? Lo condenaron, sí, el concilio inicial, pero no lo detuvieron. Es más, hasta que Constantino se congració con los puntos políticos. Entonces agarró fuerza y volvieron otra vez a tratar este punto, lo volvieron a condenar, pero no solamente hay que tratar el arrianismo, sino también el macedonianismo. ¿Qué es lo que se llama el macedonianismo? Bueno, que el Espíritu Santo no es divino. ¿Sí? El Espíritu Santo no es divino. Entonces ya saben ustedes que para nosotros la Trinidad consta de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. ¿Sí? En tres personas. Tres distintas personas, como lo tenemos. Divinas. Pero para el macedonianismo no era divino. Algo así como lo que predican los bruselistas. O sea que los bruselistas no creen que el Espíritu Santo sea Dios o divino, sino le llaman la fuerza
activa de Dios. Y nosotros creemos que es una persona y que además de ser persona es divina. ¿Ok? Entonces, macedonianismo y apolinarismo. Que el apolinarismo, ¿verdad? También era semejante al arrianismo. Ellos no le concedían un espíritu humano a Cristo. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que Cristo sí tuvo un alma humana. Sí la tuvo. Sí la tuvo. Pero ellos negaban, y por eso fueron condenados en ese concilio de Constantinopla. Digo, esas son cosas correctas. Y hasta aquí se ven cosas correctas, ¿no? Digamos que el concilio de Constantinopla primero fue correcto, al menos en esta parte. Sí. El concilio de Éfeso, emperador Teodosio, presidido por Patriarca Cirilo de Alejandría, herejía nestoriana y pelatiana. Nestorio era lo mismo. Él decía que la naturaleza de Cristo era de una naturaleza, pero la naturaleza de esa dos naturalezas se habían combinado para tomar una tercera, una naturaleza distinta y diferente. Y pues nosotros creemos que Cristo retuvo ambas naturalezas, la divina y la humana. Y también pues tiene que ver con la concesión de un espíritu humano, porque pues al parecer la naturaleza divina absorbió la humana. Esa no es la idea tampoco en la doctrina de la universal. Bueno, y luego el pelagianismo, o sea, ustedes uno de los que tuvo mucho crédito con los pelagianos no fue quién. ¿Quién fue? ¿Se acuerda alguien? Uno que nació ya por el año 400, Agustín de Hipona. ¿Se acuerdan de Agustín de Hipona? Uno de los que tuvo mucho debate, ¿verdad?, con Pelagio, por el asunto de la salvación por gracia. ¿Sí? Salvación por gracia. No es por obras, es por gracia, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, fíjense que aunque el concilio está condenando el pelagianismo, el problema es de que después el catolicismo como vemos se convierte en pelagianista, porque ellos, pues las obras son importantes en un creyente para la salvación. Entonces, después de haber condenado a esto, ellos se dan a conocer, no como lo decía Agustín de Hipona, que él creía que por gracia, ¿sí? Y habló muchísimo del amor de Dios a Agustín de Hipona. Entonces, aquí se reunió a Nestorio y a Pelagio. En el año 431, para este siglo estamos en el siglo V, para este tiempo ya el bautismo infantil se hizo una ley obligatoria. ¿Alguien sabe en qué año se convirtió el bautismo infantil en una ley obligatoria? A ver, de este lado, ¿alguien lo sabe? Porque se les ha dado doctrina para bautismo. A ver, alguien tiene. Aquí de este lado. Vamos a ver la historia, ¿eh? O no le dieron doctrina para bautismo, sí le dieron. A todos le dieron, ¿verdad? Hay que repasar los puntos. Sí, porque estamos en el concilio de Éfeso 430, pero para esta fecha, los errores que vienen en el fondo se siguen propagando. Hasta aquí es correcto el concilio, pero ya se hizo una ley obligatoria, el bautismo infantil, por el cual murieron millones de cristianos que se negaban a bautizar niños. La iglesia ya tenía poder político y mataban a todo aquel que se ponía enfermo. ¿Ok? ¿En qué año fue? ¿En qué año se decretó que el bautismo infantil era obligatorio? ¿Va a ser Wikipedia? No. No es Wikipedia. Google. Ok. Ajá.
¿Quién digo yo? 416. Bien, 416. 416. Ajá. Fue cuando se hizo una ley obligatoria. Aunque ya antes de esto se bautizaba el niño, ya por el año 370 se bautizaba el primer niño, ¿no? Entonces, ya que por ejemplo es una ley obligatoria. Como ya la iglesia, ya su poder ya no es así como que espiritual, sino es temporal, ya está unido al imperio, empiezan a perseguir a todo aquel que no quiera bautizar a sus niños. Y empieza la oscuridad llamada Edad Media. 10 años más tarde comienza la llamada Edad Media. Que la Edad Media comienza aproximadamente en el año que cayó el Imperio Romano de Occidente, que fue en el año 476 después de Cristo. Parece que el Imperio Romano tuvo dos, según la profecía, tenía dos partes, ¿no? Y era el Imperio Romano de Occidente, que cayó en el año 476, y el Imperio Romano de Oriente, que cayó por los turcos otomanos en el año 1453. ¿Ok? ¿Cuál sobrevivió más? El Imperio Romano de Oriente. Cayó primero el Imperio Romano de Occidente. Ahora, ese Imperio Romano, para el 430, ya tenía poder, ya podía perseguir a quien se le pegara la gana, porque ya luego, después que la iglesia agarró poder, hizo obligatorio el bautismo infantil. Y todavía muchos dicen, pues qué manera así bautizar niños. Pues es que la Biblia en los primeros siglos no se enseñaba que los niños se deberían bautizar. Y no hay una escritura explícita donde se diga que los niños se deben bautizar. No la hay. A menos que se hagan conjeturas, lo que pasó allá por el caso de Filipo, por ejemplo. Pero no hay una escritura específica donde se diga, se bautizó un niño, un bebé, un infante, y que le debe poner un padrino y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, ya en este punto, ya la iglesia tiene poder y comienza la Edad Media. La Edad Media es horrible. ¿Sí? La Edad Media es horrible porque, como ya ustedes habrán visto en el libro que tituló H. Carroll, que se titula El rastro de la sangre, ahí se puede ver, ¿verdad?, todo el reino de sangre que la iglesia católica derramó a causa del bautismo infantil. Así que nosotros, que no sabemos historia, no nos vamos a decir, bueno, ¿qué más da? Y muchos dicen, ¿qué más da? Te bautizan de chico, dirían, no, la verdad no dice Yoda. A los cristianos les costó muchísimo defender esa verdad, les costó muchísimo. Sí, porque imagínense ustedes, en este tiempo que existe esa unificación, ¿verdad?, del imperio, y quiere que todos sean uno, ¿verdad?, porque a él le interesa que el imperio fuerte, y viene y dice, vamos a bautizar a tu niño. Bajo pena de muerte. ¿Qué van a hacer? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Está difícil, no? ¿Está difícil? Cuando le quemaron los pies cuando te van a Policarpo, dijo pues que había servido al Señor 80 y tantos años, ¿verdad? Y no le había hecho ningún mal al Señor, eso lo dijo él, pero lo diríamos nosotros, respondíamos a la muerte, solo usted lo sabe, ¿verdad? Y eso, hermano, en ese tiempo va a precio de sangre, ¿sí? Pero como Constantino seguía, ¿verdad? Y pues los emperadores que vinieron con el deseo de unificar el imperio, porque, como ya ves en la profecía, este era un reino poderoso, una bestia terrible. ¿Sí? Era terrible esta bestia. Así se califica el imperio romano como la cuarta bestia, o como los pies de la imagen del capítulo 2 de Daniel de Nabucodonosor, la imagen que vieron Nabucodonosor. Entonces, se ve como algo terrible, y efectivamente, ya para este año han hecho unas grandes matanzas. Aquí combatieron el feminismo y el transfeminismo, pero están haciendo cosas horribles. Entonces, no se podía unir con el Imperio Romano, no se podía unir con la Iglesia Católica, no. Y los católicos dicen hoy, los protestantes, a los que salieron a partir de Lutero y Calvino, pero siempre hubieron grupos que defendieron la verdad, que rompieron la comunión con Dios.
¿sí? Rompieron la comunión y estuvieron lejos, ¿verdad? En lugares, ¿verdad? Impensables. Y que defendieron la doctrina de eso. Entonces, hermanos, no era posible estar unidos. Yo digo, hoy se proclama unidad. Y son precisamente ellos, porque aquí están caminando de la mano los emperadores con los obispos. ¿Sí? Están juntos, están unidos, están de acuerdo en el elemental, están de acuerdo. Oye, cierto. El concilio de Calcedonia, convocado por Marciano, ¿ok? Se lo veo bien. Anatolio I de Constantinopla, obispo, y el asunto del pluralismo y monoficismo, otra vez en el pluralismo. Para que, bueno, en este tiempo, como ustedes ven allí, ya en el concilio de Calcedonia, ya en el concilio también se proclama la manuelatría, es el 451. La manuelatría, o sea, o el culto a María. Aquí no incluye el culto a María, solamente lo que ellos propusieron, el pluralismo, y monofisismo. ¿Qué quiere decir esto de monofisismo? Mono, ya saben ustedes que mono es uno, ¿no? Y dice en este caso una naturaleza, el hecho de que Cristo nada más tenía una naturaleza. Y eso lo condenaron en el concilio de Calcedonia. Es un concilio también ecuménico, pero por parte de Oriente. ¿Okay? Entonces, para este tiempo se proclama la doctrina de la Mariolatría, el culto a María. Parece que es toda una teología. Eso de María es toda una teología. Empezamos el culto a María, luego que fue engendrada sin pecado concebida, que dio a luz a Jesucristo y que ascendió a los cielos, y es toda una doctrina. Esto inició en el año, se proclamó en el año 451 en el concilio de Calcedonia. Y esto poco a poco ha ido ganando terreno, porque pues, ya hoy algunos ya están de acuerdo con el culto a María. ¿Sí? Con el culto a María fuera de los católicos. Inclusive, más adelante haremos referencia, ¿verdad?, a que, por ejemplo, hasta los musulmanes, ¿sí?, con la llamada Virgen de Fátima. ¿Sí? Porque el Corán inclusive habla precisamente de María. Bien, entonces, para el año 451 tenemos el concilio de Calcedonia. Sí, son como 20 concilios. Unos menos. Entonces, el concilio de Constantinopla, el número 3, convocado por el emperador Justiniano I, presidido por Eutiquio de Constantinopla. Asunto del monofisismo y nestorianismo, año 553. Vuelve otra vez a retomar estos temas, porque pues se ha grabado. A veces hay herejías que al parecer se terminan con el combate, pero agarran más fuerza, porque pues hay elementos, por eso dice Hechos capítulo 4, ¿verdad? Dice por estratagema de hombres que emplean como astucia las afirmaciones del error. O sea, hay muchísima gente astuta que enseña falsedades. En el tiempo de Pablo estaban los sofistas, por ejemplo, que ellos te hacen creer una mentira a base de argumentos. Y la persona que no sabe argumentar, pues se queda y dice, sí es verdad porque me lo demostró con argumentos. Y argumentar es bueno, pero cuando argumentas con la mentira, el otro puede que sea convencido. A veces, por no saber argumentar, hasta nos pueden arrebatar la verdad de la argumentación. Entonces, hay muchísima gente muy lista, ¿verdad? Y se están propagando esta doctrina y no lograron combatirla los mismos católicos. Y luego, vuelvo a recalcar, a ellos lo que les interesaba era unificar
el imperio. Por lo tanto, no puede haber unidad con los cristianos, no puede haber unidad con las iglesias. Así es. Bueno, tenemos aquí el concilio de Constantinopla, es el tercero que se lleva a cabo allí en Oriente por el emperador Constantino, nada más el emperador Constantino IV. Él mismo se encargó de convocarlo, él mismo lo presidió. El asunto fue el monoteísmo. Mono la dijimos que es un animal. No, mono es uno, ¿verdad? Y telos, en este caso, es voluntad. ¿Okay? Entonces, es la creencia de que Cristo tenía solamente una voluntad. Y también constituía un error que se combatió aquí en el concilio de Constantinopla, ya para el año 680-681. Y es que Jesucristo, cuando él estaba orando, él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Okay? Entonces, Cristo tenía su voluntad humana, pero la voluntad humana de Cristo no es como la de nosotros. ¿Qué es lo que es? Nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad y no nuestra voluntad, pero no podemos comparar la voluntad de Cristo con la voluntad de nosotros, ¿no? Aunque era humana, pero era perfecta. Ese nombre perfecto, es el hombre con mayúscula, ¿no? Y tenía una alma humana perfecta, cosas que nosotros no tenemos, la alma perfecta también tiene una voluntad perfecta que se alineaba con la voluntad del Padre en todo sentido, en lo absoluto. Entonces, para eso se convocó este concilio. Para este entonces, para 680, ya nació alguien muy importante que fundó una de las grandes religiones del mundo. ¿Quién fue? Para este tiempo, 680. ¿Quién? Mahoma. Para este tiempo ya nació Mahoma. O sea, ya empieza la carrera del islamismo, con el cual van a tener problemas también. Van a tener problemas ustedes, hermanos. Sé que entonces van a tener problemas más adelante. Para este tiempo, cuando se convoca el concilio de Constantinopla III, ya como digo, ya hay Mariolatría, ya hay bueno, el siguiente, el siguiente, lo que a me parece, es el número concilio es el número 5, sí, el número 17, sí. Este es el 2 del liceo. Ajá. Tiene 2 del liceo, ok. El emperatriz Irene y el Papa de primer asunto y conclásimo. Ya que se acerca el cisma entre la Iglesia católica romana y la católica griega. Porque hay un problema, ¿no? Habían algunos que detestaban las representaciones de Cristo, las imágenes de detalle, ¿sí? Y Focio fue uno de los que quiso, pero él empezó a predicar eso. Y obvio que a los ministros católicos esto no les agradó. Entonces, vamos a ver que viene el cisma. Entonces hay que arreglar eso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Porque dijimos, ¿verdad?, que la Iglesia Católica tiene dos cabezas. ¿Sí? Tiene dos formas de tratar, los católicos griegos y los católicos romanos, la Iglesia ortodoxa, pues, que se llama. Y una de las cosas a las que hace alusión, vamos a pasar a la eso de iconoclastia o iconoclastia es distribución de imágenes, ¿no? Distribución de imágenes. Bien. Aquí se menciona pues al emperador que convocó este concilio en Constantinopla, el número 4, presidido por el Papa Adriano II, el asunto de condenación de Focio y su cisma, confirmación de la destrucción de imágenes, afirmación del privado del romano comunista. Focio fue uno que empezó a predicar eso. Entonces, esto
incomodó a tal grado a la iglesia romana, que fue ciudad de Oriente. Parece que estamos hablando de dos cabezas. No se ha dividido, pero Constantinopla está en lo que es Turquía y la otra cabeza está en Roma. Entonces, ya para este entonces ya sucedió la coronación de Carlomagno, ¿sí? La unión del Imperio Romano, la fundación del Sacro Imperio Romano. Y ya los papas ya no van tanto a Oriente, sino ya están más con Carlomagno. Entonces, esto aligeró la división entre las dos iglesias, y más con esto de las imágenes, porque los griegos sirven de las imágenes, pero los romanos no solamente imágenes, sino también estatuas, esculturas. Entonces, ¿qué pasó? Pues se tuvieron que separar. O sea, hasta los católicos se tuvieron que separar. Hasta ellos mismos por la cuestión de las imágenes. No tenemos problema ahí porque nosotros tenemos simplemente las imágenes, pero ellos sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Y la discusión fue grande en este concilio, pues fue tan grande, ¿verdad?, que terminaron excomulgándose ambos. No solamente excomulgaron a Fósilo, ¿verdad?, sino que se excomulgaron ambos papas, ambas cabezas se excomulgaron y dio lugar al cisma, o sea, al rompimiento y división de la Iglesia Católica en dos ramas. A partir de aquí ya tenemos dos ramas de la Iglesia Católica, y a esto hacen alusión hoy, se ha hecho alusión hoy, el Papa ha hecho alusión a eso. Va con los ortodoxos, se ha reunido con ellos, ha convivido con ellos, porque la intención es que estos regresen otra vez. Por eso dice la definición del ecumenismo que la intención es que se unan todas las confesiones desde los cismas, y este es uno de los grandes cismas que han ocurrido en la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy no se ha modificado, hasta el día de hoy se ha seguido lo mismo. Unos adoran unos que hablaban en, claro, luego cambiaron también, unos que hablaban en latín y los otros no, unos que adoraban solamente pinturas, otros estatuas, y así. Hay diferencias entre ellos. Pero aquí fue este movimiento, para eso se convocó este concilio. Para este tiempo, como digo, ya han pasado muchísimas cosas en el mundo cristiano, y las iglesias pues, siguen sufriendo, siguen trabajando, ¿verdad?, para predicar la palabra de Dios. El culto de las imágenes, ya para este tiempo, ya se puede adorar o darle culto, aunque el católico dice que ellos no adoran, que ellos no, es una ayuda para el culto, es una ayuda, no lo que ellos quieren, pero pues, como digo, en lugar de Isaías, a ellos le piden, a ellos se inclinan, y bueno, esa adoración, el culto a las imágenes. Y pues obviamente que la cabeza principal no iba a estar en Oriente. La cabeza principal iba a estar en Roma. ¿Sí? La cabeza principal iba a estar en Roma, de ahí para allá. Entonces, porque ya se viene practicando, de hecho, en este tiempo, ya en el año 460, con el Papa León II, empieza lo que se llama papado, precisamente. Papado. Entonces, ya para este tiempo, ya se usa el término papa, y creo que ese es el último. Y luego, viene más adelante, vienen los concilios lateranenses, ya después de que estos se excomulgaron, se dividieron, ya aquí lo que estos 8 concilios ecuménicos ya no van a ser emperadores. A partir de aquí ya no van a ser emperadores, van a ser los papas. ¿Sí? Van a ser los papas. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué terminamos? ¿Alguna pregunta? Es historia, yo sé que ustedes, pues, quizá la historia, algunos entran en ninguna historia, pero esto es para que nosotros nos demos una idea de cómo ha sido este sistema a lo largo de los siglos, que no es algo que, por ejemplo, se habló del Concilio Vaticano, 1260. Decimos, no, pues es que es algo moderno. No, es que la Iglesia Católica siempre ha intentado tener el poder
¿sí? Y ahora nos estamos proyectando hacia la Gran Ramera, que eso va a ser el último tema, allá en Apocalipsis, ¿no? Allá en Apocalipsis capítulo 17, hacia allá. ¿Ok? Porque este es un sistema que se ha venido gestando a lo largo de los siglos. Entonces, aquí el emperador Sirio, ¿no? Ya cayó el imperio romano de Occidente, 436, pero todavía queda el mundo oriente. Queda el mundo oriente que va a caer en el 1453. Pero ya no son ellos. Ya a partir de aquí son los papas. Ya no se les llaman concilios ecuménicos, se les llaman concilios lateranenses. Así se les denomina a este tipo de concilios que también tratan de unificar al pueblo, pero con todos esos errores. Entonces, eso de tratar de unificar es bueno. Es bueno, y lo intentó el Imperio Romano y lo intentó Constantino para fortalecer el imperio. Pero esa no es la idea bíblica. Ya dijimos que cuando se convocó el concilio de Jerusalén, la preocupación no era política. La preocupación era de que estaba en juego la naturaleza de la salvación. Y se reunieron, la iglesia los convocó y fueron cristianos los que los convocaron. Fueron apóstoles los que estuvieron aquí. Y por eso es que estos, pues, ¿qué puede ver una persona que no ha sido convertida? ¿Qué puede ver una persona, verdad, que no ha sufrido una transformación de parte de Dios? No le interesa lo que le puede interesar a un cristiano. Por tanto, estos concilios fueron correctos. A ver, si me captaron. ¿Hasta qué concilio se ve? Según lo que yo expliqué, ¿okay? ¿Hasta qué concilio se ve que hay cosas correctas? Por ejemplo, lo que nosotros creemos. La pregunta. Con respecto a lo que nosotros creemos que es así, ¿verdad? Es cierto. Porque el concilio, el último concilio, ahí fue lo de las imágenes, ¿no? Pero hasta aquí, hasta claro. Hasta el que el Nicea. No, el de Nicea fue el primero, ¿ok? Calcedonia. Hasta el concilio de Calcedonia se ve, pues, que hay cosas correctas o incorrectas. O sea, ecuménicamente correcto, ¿no? Aunque, como ya lo expliqué, no le doy una pinta. No estoy diciendo que el concilio ecuménico puede ser correcto, no, por favor, no lo que se trataron muchas cuestiones. Pero sí, hasta el concilio de Calcedonia se toma como referente, ¿verdad?, para hablar de la naturaleza de Cristo. Todavía ahí, todavía está ahí vemos que hay defensa de cosas correctas. Y los teólogos citan estos concilios, bueno, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia. ¿Okay? Entonces son concilios que son citados, porque son correctos. Segundo, en la formulación de ciertas doctrinas. Pero lo que estamos viendo aquí es que más allá de esas doctrinas, pues los cristianos verdaderos o regulares, como suele llamarse, jamás se unieron con estos grupos. No es que ustedes y yo no quisiéramos la unidad, es que esto es parte de la historia. Y hoy también, si se volviese a unir la iglesia con el Estado, sería muy peligroso para nosotros. Sería muy peligroso para nosotros. Si la iglesia católica volviese, gracias a Dios tenemos una legislación que prohíbe la unión de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde el Don Benito Juárez, ¿no? Desde el Don Benito Juárez, separación de la iglesia y el Estado. Ya por el año 1800, ¿no? Llevamos como más de 200 años gozando de libertad religiosa. Pero, ¿qué tal un día volver a lo mismo? ¿Qué tal, Dios nos quiera, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestras creencias? ¿Nos uniríamos a costa de dar nuestra fe? Es lo mismo que pasa hoy con lo del comunismo, ¿verdad? Hoy nos están proclamando unidad, debemos unirnos. Una de las cosas que propone el comunismo es unirnos para la evangelización. Porque así podemos alcanzar pueblos que una sola persona, una cualquier no puede alcanzar, pues nos unimos todos que podemos alcanzar. Pero el asunto es que cómo unirnos
o con un católico para predicar el evangelio, ¿qué le diríamos a la persona que vamos a evangelizar? ¿No? O si nos uniéramos con un lucerista, yo diciéndole que Cristo te salve y el otro diciendo que no somos salvos. O sea, no se puede. No se puede. Por más que tengamos algo en común. ¿Qué tenemos en común con los católicos? Algunos nos censuran porque ¿qué tenemos de común con los católicos? Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es una creencia también para nosotros. Pero no vamos a ir con la pinta, ¿verdad? Porque no es solo eso. Porque es que son muy hábiles y dice, tenemos cosas en común. Como le dije aquí, hay cosas en común. Vamos a dejar las cosas que nos separan y vamos a tomar aquellas cosas que tenemos en común. Y hay que ser, pues, ellos son muy astutos y nosotros tenemos que estar alerta. Si es cierto, es como el que dice hoy, todos adoramos al mismo Dios. Da lo mismo ir a cualquier templo. Da lo mismo ir a cualquier iglesia. Bueno, cualquier templo, si no tiene. Cualquier templo, cada iglesia, ¿verdad? Da lo mismo, o sea, no da lo mismo. Por eso hay predicadores evangelistas internacionales que dicen, congrégate donde puedas. Ya conociste al Señor, congrégate donde puedas. Parece bueno, ¿no? Es bonito, pero el problema es, ¿qué es lo que va a aprender esa persona en una iglesia que está desconociendo doctrina de la palabra de Dios? Y siempre que escuchamos a alguien que dice, lo mismo, todos adoramos al mismo Dios, es algo que me vuelve, ¿verdad? Todos adoramos al mismo Dios. Pero eso es relativo. Sí, eso es verdad de parte. Eso es verdad de parte. Los musulmanes, por ejemplo, su Dios, ¿cómo se llama el Dios de los musulmanes? Se llama Alá. Y ese mismo Dios, justamente, es Jehová de los judíos, supuestamente. Pero Dios es Alá. Para ellos, ¿quién es el profeta? Mahoma. Jesucristo, sí, pero no es Dios. Entonces, pero claro, eso no le interesa a lo que voy, eso no le interesa al romanismo, eso no le interesa al libro romano, eso no les interesa hoy. Por eso es que ellos están haciendo propaganda y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Y como digo, no es que nos vayamos a volver arrogantes, a decir somos, como decía el otro día, que muchos que dicen que son bautistas de hueso colorado, pues no conocen ni la doctrina. ¿Sí? Se trata, ¿verdad, hermanos, que nosotros mantengamos los ojos abiertos porque hay una profecía, ¿verdad? Hay una profecía que se van a abandonar maestros con todas sus concupiscencias y van a arrastrar a muchos que se la Biblia. Pero para eso tenemos que tenerlo nosotros, porque es la palabra de Dios. Porque así nada más que porque se me da que lo voy a respetar, no. Es Biblia, palabra de Dios. Y cualquier cosa que yo esté diciendo que esté falsa, cualquiera de ustedes que haya estudiado la Biblia me va a decir, no, usted está mal en esto. Y yo tal vez diría, no, hermano, me está faltando el respeto. Pero si estoy diciendo una herejía y ustedes saben, están seguros que es una herejía, podemos platicar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vienen tiempos en los que Pablo lo dijo, no subirán la sana doctrina. El comunismo viene avanzando, ¿sí? Porque hay cosas que la gente busca y quiere. Como vuelvo a repetir, todos podemos subir en torno a un gobierno y en torno a una sola cosa, sin poder analizar que, por ejemplo, un gobierno de izquierda, por ejemplo, un gobierno de izquierda, ¿qué de bueno puede traer? Poder hacer cosas buenas, pero eso es algo bueno. Entonces, hay cosas que tenemos que analizar. Como digo, en este caso, no damos por una sola cosa. Pero eso, vaya, eso corresponde a cada uno de nosotros que está pidiendo al Señor sabiduría y también analizando, ¿verdad? La palabra de Dios, para que no sea que nos encontremos algún día en ese gran sistema apóstata del futuro. Porque esto se va perfilando hacia el futuro. Todo tiene una combinación. Hay un programa que está definido ya, está profetizado, por allá vamos. Entonces, tenemos que estar muy alertas, pero la luz que alumbra en el lugar oscuro es la palabra de Dios. ¿Ok? Y esperando, ¿verdad?, que estas menciones, este trazo, ¿verdad?, de la historia, pues también nos ayude en algo. Yo creo que sí.
O no sé, me entendieron, no me entendieron, también lo pueden decir. Me parece complicada la historia, o algún comentario yo lo acepto. A mí me enriquece también. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Comentario? Lo acepto. Y era una retroalimentación. Ok. Una pregunta, ¿no? Siempre cuando se estudia la historia se ve de manera, la parte humana, ¿no? Del hombre como, pues, por la condición, la naturaleza pecadora, pues, siempre va a ir hacia el error. Sí. Pero también se entiende que ahí está la parte espiritual, parte de los demonios, Satanás, pero a veces quizás no se explica mucho cómo influye ahí, o sea, cómo ha influido, o sea, cómo actúa Satanás, los demonios, con respecto aquí en la historia, acerca de toda esta aquí. Esa sería mi pregunta, cómo se ve la parte espiritual ahí inmersa. Ahora, si lo vemos desde lo profético, ¿no? Porque Pablo dijo en 1 4:2, escuchando la doctrina del demonio. Entonces, por lógica se entiende de que Satanás tiene ahora sí que las manos metidas en esto, y que él va a tratar de cristalizar su plan. Al final de cuentas, si hablamos de la gran ramera, hablamos del falso profeta, hablamos del anticristo, ¿no? Que es donde allá en el capítulo 17 hay una mujer que se sienta sobre una bestia escarlata, ¿no? Lo cual no significa que haya un dominio de lo religioso y lo político que han unido. Algún día va a volver a pasar lo que está pasando aquí, pero es por el poder y por la obra de Satanás. No hice hincapié, como dice el hermano, a esa parte, pero sí, aparte de la naturaleza humana, la ambición humana, la perversidad del corazón humano, porque a veces que no es un corazón imperverso, aparte de eso, pues el otro enemigo que tenemos, que es Satanás. Satanás, entre más nosotros relajemos el principio de la palabra de Dios, para él mejor, porque pues entre menos personas convertidas haya, pues Satanás es grande su reino. Entonces, todo esto desde luego tiene su plan, su propósito, y es todos estos siglos lo ha estado intentando Satanás, porque su reino tiene que mostrar también, y Dios le ha dado esa oportunidad también, hay que decirlo, ¿no? Le ha dado esa oportunidad que la maldad se desarrolle, porque la maldad no se va a desarrollar así nada más que porque lo requiere, sino porque es que Dios lo permite, con un propósito y un plan, porque después de que Dios castiga la gran ramera, ¿verdad?, a la ciudad oso de la gran Babilonia, pues Dios va a traer la gran ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces, Dios también está la naturaleza humana y también está Satanás. Ahí lo vemos también. Es un plan, como dije al principio, que más allá de lo que dice Wikipedia, ¿no? es un plan del enemigo por desvirtuar lo que es la iglesia, lo que es la palabra de Dios. Pues estos emperadores no eran cristianos, y es fácil que una persona que no tiene a Cristo sea controlada por Satanás. Y muchos de estos, ya saben ustedes también lo que dice el libro de Daniel, ¿verdad? Que todos estos reyes, los reyes que presenta Daniel, como el rey de Persia, por ejemplo, detrás de él, ¿quién estaba? Pues estaba Satanás. ¿Sí? Detrás del rey de Persia, de hecho, se identifica al rey de Persia con Satanás. Y dicen que no fue oído en su oración en Daniel, porque se lo puso durante 21 días el rey de Persia. ¿Quién es el rey de Persia? ¿En qué caso es? Satanás. Los poderes demoníacos oponiéndose para que la verdad de Dios llegue a nosotros. Y hay oposición satánica. Hay oposición satánica hasta para entender la verdad de Dios. ¿Sí? Hay oposición satánica hasta para que nosotros entendamos lo glorioso que es el Evangelio, como Pablo nos dijo en 2 Corintios 4:4. Así que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se resplandezca, ¿sí?, a luz del Evangelio,
Entonces no es que el impío nada más no quiera, no. Pero dice que hay un poder satánico que los ciega para que ellos crean la mentira, para que vivan la vida así, para que sigan así, porque esto lo que querían era poder, su formación, pero es Satanás para luego destruirlos y luego llevarse el poder. Así que sí, efectivamente, sí, a veces hace falta. Pero bueno, creo que haremos mención de eso ya al final, cuando lleguemos a la culminación de todo esto. Porque lo ha estado intentando y lo va a lograr. No porque sea poderoso, sino porque Dios ya lo dijo. Y fue lo que dijo el Señor, ¿verdad? Llegan a ver quién anuncia lo contrario por venir, si no solamente yo. Y el Señor lo ha anunciado. Y se está cumpliendo y se cumplió. ¿Algún otro comentario, hermano? ¿Pregunta? Sí, yo lo sé. Cualquiera. Y si no podemos, la buscamos. Ajá. A ver. Está económica. Ajá. ¿Cómo sabemos nosotros si somos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos si somos algo, si no lo hemos robado? Ajá. Tenemos que saber que existe lo malo. Ese es el plan de Dios. Entonces, cuando lo bueno y lo malo desde el principio, Dios así lo dice. Cuando la guerra Lo permitió. él dijo porque Dios os ha dicho. Y él no hizo prueba de tomó el árbol que y se ven los ojos para adelantar. Yo no quería que viéramos eso, pero lo permitió. Entonces, ¿cómo saben que ustedes es hijo de Dios o no? Si el Espíritu Santo va a poder saber que es malo aquello. ¿Quién es el frase de Dios? ¿Quién es el que produce los mundos? O sea, la naturalidad existe lo malo. Y si no existiera, ¿cómo sabríamos ese equilibrio? Porque es un equilibrio que tiene que existir. O contraste. Exactamente, se tiene que existir eso. Y Dios nos deja ir al albedrío, como dice usted en cuanto a revisar. O sea, si eres hijo de persona, es una acción. O sea, tiene que haber ese equilibrio. Sí, eso me queda como de la lógica, ¿no? Aparte de la revelación, la lógica, ¿no? Sí, es cierto, nosotros quisiéramos ver un mundo que no existiera la maldad, ¿no? Pero, como decíamos el otro día que un domingo del cual era el día del cielo, le digo, pero ese es el mundo, porque me preguntaba, ¿cómo te encargas? Pues yo, no sé, yo he platicado con mucha gente, no he visto últimamente, pero luego tranquilo me dice, no, es que un hermano me dijo que está terrible. Sí, le digo, sí, quizá, pero ese es el mundo después de la caída, ¿verdad? En la caída, el que Dios quiere que veamos, ¿verdad? No lo vamos a cambiar. Pero eso sí, nos damos cuenta de lo que es malo. Ajá, lo que es malo, lo que es un error. Por ejemplo, el catolicismo no lo podemos pasar como cristianismo. ¿Así? No lo podemos pasar como tal. Por los muchos errores y por las muchas matanzas que la misma Biblia habla, ¿verdad? Por las muchas matanzas, porque este sistema ha matado a millones de cristianos, ha derramado muchísima sangre. Entonces, tenemos que salir de ella, como dice la palabra, salir de ella, pueblo mío, ¿verdad? Y no ser partícipe de su pecado. Entonces, tenemos que nosotros darnos cuenta, pero eso es malo y pues tenemos que apartarnos, ¿verdad? Para el Señor, porque si no, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sabríamos que es verdad? ¿Cómo sabríamos que somos hijos de Dios? Si no es porque amamos la verdad, vivimos la verdad y nos morimos la verdad. ¿Sí? Pero si somos de los que decimos que somos hijos de Dios y vamos tras el error y convivimos con el error, eso ya habla más de nosotros. No sé si siempre ha sido así, eso está profetizado, pero por eso Dios nos dejó la Biblia y estudiar un poco de para que vean, eso ahí está, eso se va a cumplir, eso se va a cumplir. Pero el pueblo de Dios, si el pueblo de Dios se va a esforzar, dice el libro de capítulo 11, dice que como lisones seducirán a los violadores del pacto, es decir, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Entonces, por eso nosotros digo, conocimiento de la consagración, de la comunión con Dios, ¿verdad? Porque más se va a seguir desarrollando, va a seguir. Ya ahorita, por ejemplo, no sé, alguien que usa en carro, por ejemplo,
ya a veces no sabes a qué hora te van a poner un balazo, ¿verdad? O sea, de ahorita, cosa que veíamos lejos ahorita, acabo de estar ahorita en un culto de un joven de 26 años que estuvimos haciendo un culto porque los familiares eran medio cristianos, así es. Y lo mató la novia. Ya estaba un poquito de cuidado te daba, ¿verdad? Cuando veo que entraron los de entró, ¿verdad? Los malos entraron. Y también cantamos alabanza. ¿Y por qué le voy a decir? Sí, me pidieron permiso, pero bueno, no tendría que no, porque la casa no es mía, ¿verdad? Además tienen vínculos con esa gente. Entonces es un problema que me encontré ahí, me viene un poquito así como que, porque hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero bueno, son las cosas a las que tenemos que estar enfrentando. Pero también le he dicho, ¿no? Debo pedirle al Señor para que el miedo no me venza. ¿Sí? Porque el miedo, dice la Biblia, que seamos llenos de, no se entregue con bienes, sino antes de llenos del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu, llenarnos de Dios, porque si nos llenamos de miedo, no nos enfrentar. Sí, porque el miedo le podemos tener al mundo que parece que Dios lo profetizó. Ese mundo está profetizado y esas cosas se van a poner peor. ¿Pero qué vamos a hacer los cristianos? Vamos a pedir un mundo en que no haya maldad. No se puede. Porque el corazón del ser humano es perverso. Le den dinero, le den educación, le den lo que le des. El gobierno reparte dinero, empieza, y dice, vamos a atacar las causas. Pero no está atacando las causas. ¿Verdad? Las causas de que seamos ambiciosos, egoístas, asesinos, homicidas, están lejos de Dios. Y ese es el mundo en el que vivimos y en el que Dios quiere que vivamos hasta el último día, y que tenemos que deslindarnos y darnos cuenta que no tenemos caer en eso. ¿Sí? Yo le decía a mi hijo, ¿ya te diste cuenta cómo murió ese muchacho? Llegaron todos en una moto, le pusieron, no sé si 9 balazos, enfrente del templo donde nosotros estamos. Ahí llegaron, lo pusieron, ahí lo acribillaron. Y bueno, a nosotros nos tocó ir a hacer el culto ahí. Y yo le decía a mi hijo, ¿ya te diste cuenta cómo muere la gente que está lejos de Dios? ¿Por qué lo mataron? Eso no me corresponde a mí. Pero siempre es porque esos jóvenes no conocen a Dios. Sus padres eran padres que Dios les visitaba, les invitaba y les nombraba. Ahora sí que murió sus hijos, me invitaron. Hermano, vengan, culto, vayamos, no sé culto, ahora sí vamos a predicar la palabra. Ahora sí, ojalá hubiera sido antes. Ojalá hubiera sido antes. Tal vez, digo que pues, tal vez la misericordia de Dios nos hubiera ayudado. Ahorita lloran porque es su único hijo. Murió de esa manera. A cualquiera le dolería. Pero eso, ¿por qué? Porque el corazón del ser humano es perverso, es malo, y el diablo, y nosotros a veces, en lugar de acercarnos más a Dios, le damos más prioridad a lo que es material y no espiritual. Y nuestra salvación está en lo espiritual. Está en lo espiritual. Nuestras materiales es importante para el cuerpo, pero el cuerpo, como he dicho, se llena de comida. Pero el espíritu no se llena de comida. El alma no se llena de comida. El alma se llena de la palabra de Dios. Y es lo que nos libra del pecado. Y es lo que nos libra del egoísmo, de la ambición, de todas esas cosas. Así que tengamos cuidado con su hermano. El Señor le dijo a los a Isaías, a su pueblo, dijo: a Jehová sea vuestro temor y a él sea vuestro miedo. ¿Por qué? Porque ya los judíos, en lugar de tener temor a Dios, le tenían miedo a los asirios. ¿Sí? Tenían miedo. Y hasta contrataban a otros para combatir. Dice el Señor: yo que estoy pintado. ¿Verdad? Entonces, hermanos, siempre va a ser así, siempre es así. Pero nosotros, nuestro valor, nuestra fuerza, es el Señor. Es el Señor. Y tenemos que ir, sobre todo en estos días que vienen, en los años que vienen. En los años que vienen, tal vez se vaya reduciendo, ¿verdad?,
la libertad de los cristianos. Hoy, por ejemplo, en este mes, ya saben que se celebra, ¿no? Y todas las empresas están participando. Este mes es el mes del orgullo. ¿O no? Ya las empresas todos nos parecen ahí un arcoíris. Un arcoíris. Todo lo que venden ahorita es un arcoíris. Sí, entonces, ya eso es algo común, sale en la televisión, sale en internet, hasta en Wikipedia. Yo ahora estaba viendo Wikipedia y aparece que se gana premios, que se promueve el movimiento. Algo así. Entonces, yo quiero el premio. Porque, entonces, hermano, digo, primero sutil, podemos caer en esas situaciones, tenemos que tener nosotros bien cubiertos. Porque no es algo que no va a pasar, pero claro, es algo que históricamente ha pasado y que se va a extender hacia el futuro. Así que no podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir, no, sea hecha tu voluntad. Pero nosotros afinamos cada día en nuestra vida, como dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ¿de qué no? Y de la doctrina. 4:17 Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque los otros días va a pasar eso. Aguas, aunque estemos dentro de las vidas bautistas, si no tenemos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, vaya a ser, yo hace rato dije, yo lo veo como un riesgo para todos. No porque estemos en las vidas bautistas que estamos exentos. Si no tenemos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina nos seguimos estudiando y consagrándonos al Señor, puede pasar. Aunque me dirán ustedes, un verdadero cristiano no sabe perder, es cierto, jamás. Pero Judas era uno de los que estuvo entre los dos y era uno de los apóstoles y se perdió, era yo de perdición. Yo no creo que la solución no sea segura, es segura, objetivamente es segura, pero subjetivamente nosotros debemos cuidarla con temor y temblor y ¿ok? Ya otro discurso, otro segundo, ¿verdad? ¿Ya no hay alguna otra pregunta, comentario? Es que a mí me gusta preguntar, para que no vuelvan a llamar a la han sido convocados por poder político y secundado por poder eclesiástico. También en la actualidad creo que el gobierno convoca anualmente a todos los líderes cristianos a una reunión o a un evento para tratar algo relacionado con los empleos. Esa parte no se ve relacionado con la iglesia, relacionado con la entonces, y vemos que todos los líderes cristianos, por la mayoría, no existen. Entonces, tomando sus palabras, ¿no? O sea, ¿qué tan conveniente es? O sea, en el caso del bautista, es correcto que nosotros asistamos a eso. Bueno, dependiendo. Vamos a conciliar, ¿verdad? Sí. Sí, son permanentes, gubernamentales, ¿no? Bueno, dependiendo de cuál sea el carácter de la reunión. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado en reuniones con asuntos religiosos, que ahí no se nos está convocando para trabajar, sino ahí se nos está convocando para darnos a conocer ciertas leyes que la iglesia tiene que respetar, basadas en el artículo 130, por ejemplo, que es donde está basada la ley de excepción religiosa, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que saber, legislación pues, nosotros tenemos que saber para el funcionamiento de la iglesia en cuanto a que pertenece al Estado, ¿no? Está dentro del Estado, ¿no? Entonces en esa parte sí, pero si se tratara de reuniones para trabajar juntos, que sería otra cosa, trabajar como estamos hablando para evangelizar o para hacer algunos proyectos a nivel estatal, pues eso habría que verlo, ¿no? O sea, no podríamos, pues, porque, como decía yo, hay cosas que nos separan, pues, hay cosas que no tenemos. Entonces, en lo del gobierno sí, porque ya vemos que, por ejemplo, yo creo que ustedes como iglesias están trabajando, como decía, ¿no? Con la iglesia de la crisis, ¿no? En la parte legal, ¿no? En la parte legal,
asunto religioso, podemos reunirnos con ellos cuando ellos nos requieran para informarnos, cosas que tienen que ver con asuntos de gobierno. Exclusivamente. Aunque hay algunos que son muy ya saben, ¿verdad? Pero eso ya es ellos allá. Pero mientras nosotros sea para eso, como dice Romanos capítulo 13, dice: sométanse toda persona a las autoridades que hay ahí. Siempre y cuando no tenga que ver con asuntos doctrinales. La iglesia tiene que estar con el gobierno y al que impuesto, ¿verdad? Siempre y cuando sea justo, ¿no? Todo eso, ¿no? Y todas esas cosas, nosotros pagamos impuestos, tratamos de cumplir con la ley religiosa, y todas esas cosas establecidas. Pero más allá ya no se debe. Ya no se debe. El otro día, encontré un presbiteriano ya, no se debe. Es que ustedes lo dicen, nos unirnos con muchos propósitos. Yo le hago lo que debían, pues que les digo, no para discutir con ellos, ¿no? Unirnos porque está hablando de proyectos que tienen que ver ya con la vida cristiana. Ahí se llama. No sé, por eso digo, depende del carácter de la reunión. No es tranquilo. ¿Queda alguna duda? Bueno, sí. Sí, porque si yo digo nada con el gobierno, nada con esas reuniones, depende de qué sea la reunión. ¿Sí? A lo mejor pusieron una nueva cláusula, ¿verdad? Y digan, no, algo que no sea malo, no sé. Cualquier cosa, cualquier regla que sea. Que no, ¿por qué no lo vamos a observar? ¿Por qué no? Sí, porque sobre esas autoridades, para que se metieran al interior de las iglesias, ¿verdad? Exigiéndonos la mitad del tiempo, pues ahí sí, exigiendo leyes, pues, que somos arbitrarios, pues, ¿no? De hecho, pues, sí se trata de obedecer el gobierno hasta cierto punto. Usted sabe que es así, ¿verdad? Es una pregunta hasta cierto punto. Porque hay cosas que el gobierno puede hacer o hace que ya son injustas. No vamos a entregar el gobierno. Sí. Hay cosas que van a dañar, no van a dañar la iglesia en muchas áreas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Lo llamo. Ver. Creo que ya no vamos. Se puso por el que sí. Entonces, hermanos, ya termino. Vamos a continuar con lo histórico para la siguiente sesión, el tercer domingo, ¿no? De los 9 y 16. Para el siguiente domingo, solo que, como ya le decía el hermano Alberto, ya no voy a poder ir en la mañana, sino voy a venir en la tarde. ¿Ok? Ya igual el 16, 23 y 30 va a ser por la tarde. Y yo creo que ya estamos de acuerdo para continuar, y vamos a continuar con lo histórico. Todavía falta mucho de la historia, pero lo voy a completar nada más a este mundo que viene lo histórico. Y luego lo que sigue va a ser algo más actual, y ya el último, el 30, va a ser ya enfocándonos hacia el futuro. Por eso lo dije, ¿no? El hoy es histórico, el del 23 es actual y el último es futuro. Así lo dice. Vamos a entender.